myschool-365.com. Hola, ¿qué tal? Estamos en otro ejercicio de física, ejercicio 2 de la página 42 que dice una polea de 1 kilogramo de masa, yo ya he puesto los datos aquí, ¿sí? Y de 25 centímetros de radio. Me dice que el radio tiene 25 centímetros, aquí está la polea, voy a poner aquí 25 centímetros, pero realmente no tenemos que operar con ese valor, porque recuerda, sistema internacional, metros, kilogramos, segundos, así que debemos pasarlo a metros. Para hacerlo rápido y para ahorrarte los cálculos, cuando tengas centímetros, basta con dividir para 100 para que me den metros. Entonces, si en la calculadora pones 25 para 100, me va a dar 0.25 metros. ¿Sí? Ese valor es con el que vamos a trabajar. Bien, ¿qué más nos dice? Con forma de disco. Aquí está la polea con forma de disco. Yo lo hago por perspectivas para entender bien. Este es el que vamos a analizar, pero yo puse esa situación más o menos para ser un poquito más realista, ¿no? Dice, lleva enrollada en su periferia una cuerda, ¿ya? En la periferia es del borde, a eso se refiere. Entonces la cuerda está alrededor, ¿sí? En la periferia es del borde. En el borde también se dan lo que es la aceleración tangencial, ¿sí? Eso tenlo en cuenta, ¿ya? De la que cuelga un cuerpo de 2 kilogramos. Entonces, el cuerpo es de 2 kilogramos. A mí me gusta diferenciar las masas poniendo el subíndice, ¿no? Entonces, esto es masa de la polea y esto es masa del cuerpo. Es importante hacer la distinción en los cálculos para no confundir las masas del momento que tengamos que reemplazar. ¿De acuerdo? También pongo la masa con minúscula porque el momento de fuerzas, que también vamos a utilizar, se pone con M mayúscula. En otros casos lo ponen con otra letra, pero aquí hemos estado manejándonos con la M mayúscula. Entonces, para no confundir, no pongo esa letra. Ya, calcula la aceleración angular, es esta letra griega de aquí, de la polea y la aceleración lineal del cuerpo. Bueno, la aceleración lineal del cuerpo es en realidad la aceleración tangencial. La aceleración lineal se refiere a la aceleración con la que baja el cuerpo. Pero es la misma aceleración tangencial de la polea. ¿Por qué? Fíjate lo que yo estoy dibujando aquí. La polea empieza con esta aceleración. Y mira que es la misma aceleración con la que cae. Porque se está desenvolviendo, ¿no es cierto?, la cuerda. Mira que es la misma aceleración del cuerpo. ¿Sí? Entonces, aceleración tangencial es la aceleración del cuerpo. ¿Sí? Entonces, por eso yo le he puesto que la aceleración lineal que nos dice ahí es la aceleración tangencial. Es lo mismo, ¿no? Y la tensión de la cuerda, que es una fuerza. Entonces hay que ver qué pasa aquí. Entonces, lo que debo hacer es ver, ¿no es cierto?, como tengo dos cuerpos, analizar, por ejemplo, cualquiera de los dos. Voy a analizar y posiblemente nos queden pendientes algunos elementos. Entonces voy a analizar la polea. En la polea a mí se me ocurren dos cosas. ¿Sí? Que la polea tiene momento de inercia por ser un disco. Y también tiene momento de fuerzas por tener fuerzas perpendiculares al radio. Y de hecho voy a dibujarlo así. Hay una fuerza que sale, que es provocada por el peso, que es la tensión. Desde el punto de vista de la polea, la tensión es una fuerza que baja así. ¿Sí? Es como que la fuerza de la tensión le jala hacia abajo. Desde el punto de vista del cuerpo, la tensión se dibuja saliendo del cuerpo hacia arriba. Recuerda que la tensión es una fuerza. ¿Sí? Entonces, para nosotros es la tensión. Como es la misma cuerda, se va a provocar en este caso la misma tensión, es el mismo tramo de cuerda, así que se va a provocar exactamente la misma tensión. No ponemos tensión 1 y tensión 2 porque estaríamos hablando de que la misma cuerda tiene dos tensiones. No, nada que ver en ese tramo. ¿Ya? Entonces vamos a la situación de la polea, ignorando que aquí no hay. Tenemos que, fíjate, se forma, aquí hay un radio de giro, verás, cuando tengamos un radio de giro, aquí está el radio de giro, aquí está el punto de giro, tengamos una distancia y tengamos una fuerza y estas sean perpendiculares, el cóctel perfecto para calcular el momento de fuerzas. El momento de fuerzas, voy a poner aquí momento de fuerzas, dice, aquí lo voy a poner con M mayúscula, justamente a momento de fuerzas, para no confundir con las masas, es una fuerza por una distancia y estas tienen que ser perpendiculares, ¿sí? Ya, provocada por esa distancia. Si no, se opera con la función seno y así, pero bueno. Si son perpendiculares, el cóctel perfecto para calcular el momento de fuerza. Y en este caso, fíjate, aquí está el radio. Aquí está la fuerza distanciada a esta distancia que es el radio. Aquí está el centro, mejor dicho. Y estos dos son perpendiculares. Como digo, la combinación perfecta para hacer el momento de fuerza. Entonces, el momento de fuerza, recuerda que M es momento de fuerza, será, en este caso, la fuerza que hace la tensión. Recuerda que la tensión es una fuerza, ¿sí? Se mide en newtons.
por la distancia, que en este caso, ¿cuál es la distancia al punto de giro? Esto se refiere al punto de giro, ¿no? La distancia al punto de giro. ¿Cuál es la distancia de esta fuerza al punto de giro? El radio de la polea, ¿sí? Entonces ya tengo esa de ahí. Pero resulta que también en un movimiento rotacional, el momento equivale a la inercia de ese cuerpo por la aceleración angular. También, o sea, tenemos dos fórmulas para el mismo disco. ¿Por qué es importante este hincapié que hago? Porque lo bueno de que una magnitud tenga varias fórmulas es que estas puedan igualarse. Entonces, fíjate que yo voy a igualar esta M con esta M para sacar una fórmula que a mí me sirva. Se me ocurre que M es igual a M, porque es lo mismo. Solo que la una se calcula con la tensión por el radio y la otra se calcula con la inercia por la aceleración angular. ¿Sí? Bien, ¿puedo yo reemplazar aquí las cosas? Claro que puedo reemplazar. Por ejemplo, la tensión no tengo, de hecho esa es incógnita, entonces tensión por el radio, que ya no utilizo sino este valor, por 0.25. Las unidades puedo obviar porque ya estoy trabajando en el mismo sistema. Es la inercia. Bien, la inercia no tengo, pero lo bueno es que existen fórmulas y la fórmula propia de la inercia del disco es esta de aquí, ¿sí? Así que la inercia del disco será un medio de la masa, que voy a poner masa de la polea, porque estamos hablando de la polea que es de ese disco de ahí, por su radio al cuadrado. Es decir, que la inercia es un medio, que a mí me gusta poner como 0.5, de la masa que tiene la polea. La polea es de 1 kilogramo, por el radio que tiene la polea. El radio de la polea es 0.25 metros. 0.25 al cuadrado. ¿Cuánto me da esto? Veamos. 0.5 por 1, y por 0.25, pero 0.25 es al cuadrado, ¿no? Puedo ponerle pico 2 al cuadrado, me da una cantidad medio extensa. Voy a anotarla por completo porque tampoco es que está muy extensa y además está exacta, ¿no? 0.3125. ¿Ya? Un decimal exacto, ¿no? ¿Cuáles son las unidades de la inercia? En este caso, kilogramos por metro cuadrado. Pero bueno, a nosotros nos interesa este valor, ¿sí? 0.03125, ¿sí? Ese valor es el que nos va a interesar, entonces voy a reemplazar ese valor 0.03125, que es la inercia por la aceleración angular, ¿ya? Y para que no quede feíto, como dice, no puedo pasar este valor a dividir o este valor a dividir, eso es irrelevante. Este valor de 0.25 lo voy a pasar acá. Entonces veamos, a mí se me ocurre hacer eso, ¿no? 0.03125 por aceleración angular sobre 0.25. Entonces me queda que la tensión es igual a 0.03125 dividido para 0.25, me queda que es 0.125. Miren esas cantidades bien bonitas. 0.125, ¿qué? Aceleración angular. Y aquí yo tengo una ecuación 1 con dos incógnitas. ¿Cuáles son mis incógnitas? La tensión, ¿sí? No confundas, ¿no? En otros ejercicios esto es periodo, pero eso es en otro tipo de ejercicios. Utiliza la misma letra, pero no son lo mismo. En este caso es la tensión. Tensión es igual a 0.125 por aceleración angular, ¿sí? Como tengo dos incógnitas que necesito, dos ecuaciones. ¿De dónde voy a sacar la otra ecuación? Se me ocurre que del otro cuerpo. Entonces voy a sacar del cuerpo. Por algo debe estar allí, ¿no es cierto? Cuando ya me quedo atorado, tengo que buscar otra parte del ejercicio para calcular. Bien, entonces, ¿qué tiene el cuerpo? Voy a descomponer en un diagrama de cuerpo libre, así brevemente. Este cuerpo tiene hacia arriba la tensión, ¿no es cierto? Y hacia abajo, ¿qué tiene dibujado? Hacia abajo, nosotros, aunque no esté dibujado, mejor dicho, sabemos que hacia abajo es el peso. Quiero que pongas atención a lo siguiente que te voy a decir. Ese es un tip, una recomendación que se utiliza mucho en el cálculo de la física. El cuerpo hacia dónde se mueve. Yo ya dibujé previamente cómo la polea gira, como creo que va a suceder lógicamente. Entonces fíjate que el cuerpo va a caer si se deja esta libertad. Entonces el movimiento es hacia abajo. Y aquí ponme mucha atención a lo que te voy a decir. Si el movimiento es hacia abajo, el sentido del movimiento siempre vamos a considerar positivo. El sentido del movimiento vamos a considerar siempre positivo.
Si el movimiento es hacia abajo, entonces hacia abajo, positivo. A eso me refiero. Entonces, hacia abajo, positivo. Voy a trasladar esto acá. Es decir, que el cuerpo se está moviendo hacia abajo, entonces hacia abajo, positivo. Por lo tanto, fíjate lo que voy a decir aquí. Las fuerzas que apunten hacia abajo serán positivas. Y claro, las que contradigan esto serán negativas. ¿Sí? Este es un tip, porque también hay cómo hacerlo vectorial y obviamente hay que respetar los signos, pero si quieres evitarte tanto análisis, basta con que utilices esta lógica. ¿Por qué? Porque el movimiento de este cuerpo es en sentido vertical, no se mueve en sentido horizontal, es en vertical. Como el movimiento de este cuerpo es vertical, entonces lo que nos conviene es sumar las fuerzas del eje Y. Y a esto, como el movimiento nuevamente es vertical, entonces en vertical, a esto que es vertical le ponemos masa por aceleración. Pero como te había dicho, la aceleración tangencial del cuerpo es la misma, de la polea es la misma que del cuerpo, entonces puedo ponerle, en vez de aceleración del cuerpo, aceleración tangencial, para no poner tantas incógnitas, ¿sí? Esta aceleración del cuerpo es la misma aceleración tangencial de la polea, están conectadas por la misma curva. Cuando digo sumatoria de fuerzas en Y, me refiero a la relación que hacen estos dos. ¿Qué sucede? Que el uno es positivo y el otro es negativo, entonces pongo, en lugar de esto, ¿no es cierto?, pongo una fuerza que es el peso, yo prefiero poner masa por gravedad, positiva, y la tensión negativa, es decir, menos tensión, y al otro lado conservo lo mismo, masa por aceleración tangencial. Ahora, ¿qué masa? ¿No? Estamos hablando del cuerpo, entonces la masa del cuerpo, masa del cuerpo, masa del cuerpo. No olvides eso, ¿de acuerdo? Voy a reemplazar, la masa del cuerpo es de 1 kilogramo, de 2 kilogramos, entonces 2. Aquí, si tú reemplazas la gravedad, depende con qué gravedad trabajen con tu profesor, 9.8 es, normalmente se trabaja, pero también algunos trabajan con 10 para aproximarlo y hacer más fácil los cálculos. Las respuestas varían levemente, ¿sí? Pero si trabajan con 10, chévere, porque las respuestas les va a dar exactas. De hecho, compruébalo y les va a dar exactas, ¿sí? Yo ya hice este problema probando con 10. Pero voy a trabajar con 9.8, que es un valor muy aproximado de la gravedad. 9.8 la gravedad menos la tensión es igual a la masa del cuerpo, 2 kilogramos, por la aceleración tangencial. Entonces 2 por 9.8, eso es 19.6, menos la tensión, eso es igual a 2 por aceleración tangencial. Y aquí yo puedo decir, tengo una segunda ecuación ya. ¿Cuántas incógnitas? Aquí tengo 2 incógnitas, pero resulta que si hago recapitulación en todo el ejercicio hasta ahora, tengo 3. Tensión, 1, aceleración angular, 2, aceleración tangencial, 3. Si tengo 3 incógnitas, necesito 3 ecuaciones. Y uno dice, ¿de dónde voy a sacar la tercera si ya analicé el cuerpo, ya analicé la polea? Bueno, no nos queda más que fijarnos si existe algún otro tema de antes en el que haya alguna relación, porque este es un movimiento circular. Entonces digo, es un movimiento circular, ¿sí? Así que, como hablamos de una aceleración tangencial hay en el movimiento circular uniformemente variado. Entonces me tocó de alguna manera llevar, porque la física está conectada, ¿no? Todos sus temas. Así que, ¿qué se cumple en el movimiento circular? Sobre todo con respecto a la aceleración tangencial, la aceleración angular, tensión, no. Pues que resulta que la aceleración tangencial equivale al radio por la aceleración angular. Mira la relación que hay, ¿no? O sea, tomando en cuenta el otro tema. Y entonces si reemplazo, la aceleración tangencial será el radio, que yo sé que vale 0.25, por aceleración angular. Y aquí tengo mi tercera ecuación. Ya tengo entonces las 3 incógnitas. Aceleración angular, aceleración tangencial, tensión. 3 incógnitas, 3 ecuaciones. Puedo ahora sí operar. ¿Qué voy a hacer? Fíjate que yo puedo, ya que tengo despejada la aceleración tangencial, esta puedo reemplazar en la ecuación 2. Entonces voy a poner así. La aceleración tangencial voy a reemplazar en la ecuación 2. Veamos a ver qué nos queda. Entonces tengo la ecuación 2, ¿no? La ecuación 2 dice 19.6 menos tensión es igual a 2 por aceleración tangencial. Pero en vez de poner aceleración tangencial, voy a poner por 0,25 aceleración angular. Entonces me va a quedar 19.6 menos la tensión, equivale a 2 por 0.25. 2 monedas de 25 centavos es de 50 centavos. 0.5 aceleración angular. ¿Ya? Y claro, aquí, fíjate esta nueva ecuación que me ha salido.
Ahora en esta ecuación tengo dos incógnitas y aquí tengo las mismas incógnitas. Eso debe sonarnos a los sistemas de ecuaciones cuando tenemos XY, las mismas incógnitas. Eso quiere decir que puedo hacer algo entre esta y esta. Voy a poner aquí ecuación 4, solo por indicar que me acaba de salir una nueva ecuación. Fíjate que solo puedo ir jugando con las ecuaciones, ¿de acuerdo? O puedo despejar esta de aquí y reemplazar acá, o esta que ya está despejada, utilizar acá, esta que está aquí, ponerla acá. Eso ya depende de ti, ¿de acuerdo? Te van a salir tal vez una que otra cosa en los cálculos, pero la respuesta final te va a dar la misma si sigues los principios matemáticos correctamente. Bueno, a mí se me ocurre que como ya tengo la tensión despejada, esto voy a reemplazar acá. Fíjate, ¿no? Entonces voy a poner, a ver, la ecuación 1 voy a reemplazar en la ecuación 4. Me ha quedado. Entonces, pongo la ecuación 4, que esa es la importante para mí. 19.6 menos la tensión, pero la tensión es 0.125 aceleración angular, equivale, mira, solo he reemplazado la tensión, ¿no? Aquí, a 0.5 aceleración angular. ¿Ya? Bien, entonces lo que voy a hacer es, acuérdate, ya me ha quedado una ecuación con una sola incógnita, genial, porque ya puedo despejarla. Dejo la incógnita a un lado y lo que no es la incógnita al otro lado. Así que se me ha quedado este menos 0.125 con todo y su signo, no te olvides, menos 0.125 aceleración angular. Y este 0.5 pasa como menos 0.5 aceleración angular es igual. Y acá este 19.6 le va a pasar al otro lado. ¿Cómo? Como menos 19.6, ¿no es cierto? Bien. ¿Cuánto es menos 0? Ah, mira, todos me han quedado negativos. Yo puedo multiplicar por menos 1 para que se vuelvan positivos, ¿no? Es algo que nos enseñan a nosotros. Y me queda, para que me quede mucho más bonito, ¿no? 125 aceleración angular, más sería aquí. 0.5 aceleración angular es igual a más, o sea, positivo, 19.6. Sumo estos dos valores, 0.125 más 0.5, eso es 0.625 aceleración angular, esto es igual a 19.6. ¿Y qué voy a hacer aquí? Lo que hago es, bueno, despejar. Voy a continuar acá. ¿Ya? Entonces, este valor que estaba multiplicando por aceleración angular pasa a dividir. Entonces, la aceleración angular, por pura coincidencia estoy hallando primero este. No importa realmente el orden, es posible que si hubieras resuelto de otra manera, hayas comenzado hallando primero la tensión, eso es irrelevante. La aceleración angular es, por tanto, 19.6 sobre 0.625. ¿De acuerdo? Y ahora no me queda más que hacer esa división. Voy a ponerlo más abajito. ¿Sí? Así que la aceleración angular, en mi caso ha sido 19.6 dividido para 0.625 y esto me va a dar como resultado 31.36. 31.36 ¿qué? Radianes sobre segundos al cuadrado. Como ya es mi respuesta final, ya conviene poner las unidades, ¿sí? No es necesario cuando trabajas en un sistema, cuando ya todos están en un sistema, poner las unidades. De hecho, a veces poner las unidades ralentiza el proceso, pero es importante que al final tú sí sepas las unidades de lo que estás hallando. De una aceleración angular, radianes sobre segundos al cuadrado. ¿De acuerdo? Ya tengo hallada la incógnita de aquí. Ahora me falta ya la aceleración tangencial, pero ya esto no es complejo, esto ya es de sencillo, estos últimos pasos, de momento en que haya una incógnita. ¿Por qué? Porque fíjate que esto tengo en la ecuación 3, la aceleración tangencial es 0.25 multiplicado por este valor. Entonces, esto que tengo aquí voy a reemplazar en la ecuación 3, que dice aceleración tangencial es 0.25 por la aceleración angular que me acabo de dar, 31.36. Yo digo aceleración tangencial, el libro dice aceleración lineal, lo mismo, ¿sí? Entonces, la aceleración tangencial es igual 0.25, vamos a ver esto, 0.25 por 31.36. Y esto me queda 7.84. Si trabajaras con la velocidad, con la aceleración como 10, la aceleración de la gravedad, te va a dar 8 exactito. Y este valor te va a dar a 32. Pero bueno, yo trabajé con 9.8. La aceleración tangencial, fíjate que es muy cercano al valor de 7.84. ¿Sí? Aceleración tangencial, esto es metros sobre segundos al cuadrado. Este es angular, ¿sí? Son muy parecidas, pero no se escriben igual. Y bien, el otro dato que a mí me falta es hallar la tensión. Pero para hallar la tensión, fíjate que
yo tengo dos fórmulas de dónde está la tensión, aquí o esta de acá. Entonces yo puedo reemplazar, por ejemplo, la aceleración angular aquí y me va a dar un valor de tensión, o la aceleración tangencial acá y me tiene que dar exactamente el mismo valor, o al menos el mismo valor con ligeras variaciones, porque a veces se arrastran ¿cómo se llama? Los decimales, ¿no? Y esto provoca que haya esas variaciones. Pero bueno, si yo reemplazo la aceleración angular aquí, fíjate lo que va a pasar. Tensión, digamos que aquí voy a reemplazar la aceleración angular, ¿no? Entonces, voy a poner esto así. Bien, entonces fíjate, tensión es igual a 0.125 por aceleración angular, que es 31.36. Entonces, ¿cuánto me da la tensión? La tensión a mí me da 0.125, veamos. 0.125 por 31.36 me da 3.92. A ver, 0.125 por 31.36, 3.92. 3.92 me da a mí ¿qué? Esto es newtons. ¿De acuerdo? Entonces, este es el resultado que a mí me tenía que dar. 3.92, que tú vas a ver, con la gravedad a 10 me va a dar 4. Y lo que te decía, solo por comprobar, ¿qué tal si yo decido trabajar con la ecuación 2? Si yo decido trabajar con la ecuación 2, voy a poner aquí que voy a hallar la tensión solo por comprobar. Por eso te digo, no te limites a hacerlo todo mecánicamente. Realmente tú puedes empezar donde a ti te convenga. La tensión, fíjate que dice la ecuación 2, 19.6 menos tensión es igual a 2 por aceleración tangencial, pero la aceleración tangencial vale 7.84 por 7.84. Entonces, 19.6 menos tensión, ¿cuánto es 2 por 7.84? 2 por 7.84, esto es igual a 15.68. 15.68. Entonces, 15.68. Y lo que yo hago es pasar esto al otro lado, ¿no? Entonces aquí me queda menos tensión es igual a 15.68 menos 19.6. Entonces menos tensión es igual a 15.68, voy a poner 15.68 menos 19.6 y a mí me da menos 3.92. Menos 3.92, que 2 signos menos de ambos lados se va y me queda que la tensión es 3.92, que se mide en newtons. Fíjate que me ha quedado lo mismo que tengo abajo. Entonces, no te limites, o sea, si es que hay veces en las que cuando se aproxima, a veces si reemplazo en la una me da una ligera diferencia, pero es ligera con respecto a la otra, a veces en los decimales, pero no es como para alarmarse. Aquí me ha dado exacto debido a que no he tenido problemas con los decimales, no he tenido que aproximar, no, ninguno. Pero, fíjate que eso es lo que quiero indicarte, que ya depende de ti cómo te muevas. Como te dije, incluso al principio podrías haber reemplazado de otra manera. El punto es que debes llegar a estos resultados si es que operas con cuidado, aplicas las normas matemáticas y también las fórmulas correctamente. Espero que este ejercicio te haya servido, te haya quedado claro. Voy a ponerme para acá para que se alcance a apreciar. Te haya quedado claro, sí, la resolución de este ejercicio. Y si tienes alguna duda o alguna inquietud todavía, no olvides escribirnos a nuestras redes sociales, ¿de acuerdo? Nos vemos contigo en el siguiente video. Ánimo que tú eres muy capaz.